en las profundidades del inframundo histórico, donde los ecos de la perversión y la sangre imperial aún reverberan entre las piedras del Palatino, yace sepultada una historia que desafía toda comprensión racional. Es la historia de un emperador que no debería haber existido. Un fenómeno tan perturbador y fascinante que incluso las crónicas más sanguinarias de Roma pagan una cuota de asombro e incredulidad. Su nombre fue Heliogábalo, Heliogábalo para los historiadores posteriores, pero para los romanos de su época fue simplemente el anticristo de púrpura, la encarnación de todo lo que podía salir mal cuando un adolescente de 18 años se convertía en el amo absoluto del mundo conocido. Su reinado de apenas 4 años fue una sinfonía de escándalo, una orgía de controversias religiosas y sexuales que hicieron que incluso los excesos de Calígula parecieran los caprichos de un niño bien educado. Pero su verdadera obra maestra, el legado por el que será recordado hasta el fin de los tiempos, fue su muerte, un asesinato tan salvaje, tan meticulosamente vengativo, que su cadáver fue profanado, arrastrado por las calles de Roma y finalmente arrojado al Tíber como si fuera la basura más inmunda de la ciudad eterna. El 13 de marzo del año 222 después de Cristo, en el campamento de la Guardia Pretoriana, el eco de las dagas que se hundían en la carne imperial selló el destino de uno de los personajes más odiados de la historia. Pero antes de que las aguas del río se llevaran sus restos hacia el olvido, antes de que su memoria fuera sistemáticamente borrada por el Senado en un acto de damnatio memoria tan feroz como su propia vida, hubo una historia. Una historia de poder absoluto corrompido desde la cuna de una familia de mujeres sirias que manipularon el destino de un imperio, y de un joven sacerdote que confundió ser emperador de Roma con ser el sumo pontífice de un dios solar oriental. ¿Fue Heliogábalo el monstruo depravado que nos pintan las crónicas? ¿O fue la víctima de una de las campañas de difamación más exitosas de la antigüedad? La respuesta yace enterrada en las arenas del tiempo, pero el viaje hacia ella nos llevará a través de los pasillos más oscuros del poder imperial, donde la línea entre la grandeza y la locura se desvanece como la neblina matutina sobre el foro. En el alba del siglo III después de Cristo, cuando el imperio romano se extendía desde las brumas de Britania hasta las arenas de Mesopotamia, en la próspera ciudad siria de Emesa, la actual Homs, donde el desierto se encuentra con los verdes valles del río Orontes, nació un niño destinado a convertirse en la pesadilla viviente de la Roma tradicional. Era el año 204, quizás 203, y el infante recibió el nombre de Sexto Vario Avito Bassiano, un nombre que portaba toda la solemnidad de la nobleza romana pero que ocultaba un linaje que sería tanto su ascenso al poder como su perdición. Su madre era Julia Suemia Bassiana, una mujer de extraordinaria belleza y ambición desmedida, miembro de una poderosa familia siria que había logrado incrustarse en el corazón mismo de la dinastía severa. Su abuela materna, Julia Mesa, era hermana de Julia Domna, la esposa del emperador Septimio Severo y madre del temible Caracalla. Esta conexión familiar convertiría al pequeño Vario en un peón invaluable en el tablero de ajedrez político del imperio. Pero había algo más. Algo que marcaría su destino de manera inexorable, desde su más tierna infancia. El niño fue consagrado como sumo sacerdote del dios solar Heliogábal, una deidad siria cuyo culto se centraba en una misteriosa piedra negra meteórica que se creía había caído del cielo. El culto de Heliogábal era una religión de fastuosidad oriental, de rituales elaborados y sacrificios sangrientos que se celebraban al amanecer bajo el sol ardiente del desierto sirio. El pequeño Vario creció entre incienso, danzas rituales y la veneración de miles de peregrinos que venían desde todos los rincones del oriente a postrarse ante la piedra sagrada. Era un mundo completamente ajeno a las sobrias tradiciones religiosas romanas, un universo de éxtasis místico y esplendor exótico que moldearía su mente de maneras que sus futuros súbditos romanos jamás podrían comprender. Su educación fue una mezcla única de cultura helenística, tradiciones sirias y, por supuesto, los rudimentos del poder romano que su familia materna había aprendido durante sus años en la corte imperial. Aprendió griego con fluidez,
desarrolló un gusto refinado por las artes y la música, y absorbió las complejas ceremonias de su sacerdocio con una devoción que rayaba en la obsesión. Pero más importante aún, creció rodeado de mujeres extraordinariamente ambiciosas y políticamente astutos, su abuela Mesa, su madre Suemia y su tía Mamea, todas ellas veteranas de las intrigas palaciegas y maestras en el arte de la manipulación política. Mientras el joven Vario crecía entre los templos de Emesa, el Imperio Romano atravesaba una de sus crisis más profundas. La muerte del emperador Caracalla en el año 217, asesinado por su propio prefecto pretoriano Macrino en una conspiración en Mesopotamia, había dejado el trono en manos de un usurpador de origen mauritano que carecía tanto de legitimidad dinástica como de apoyo popular. Julia Mesa y sus hijas, que habían disfrutado de inmensas riquezas y poder durante el reinado de Caracalla, fueron súbitamente desterradas de Roma y enviadas de vuelta a Siria con sus fortunas confiscadas. Fue entonces cuando estas mujeres extraordinarias concibieron uno de los planes más audaces y exitosos de usurpación de la historia romana. Mesa, una estratega política de primer orden, comprendió que su única oportunidad de regresar al poder residía en sus dos nietos, Vario Avito Bassiano y su primo menor Alexiano. Ambos niños tenían un parecido físico notable con el fallecido emperador Caracalla, un detalle que no pasó desapercibido para su calculadora abuela. En el año 218, cuando Vario contaba apenas 14 años, Mesa puso en marcha su plan maestro. Comenzó a circular rumores entre las legiones estacionadas en Siria de que su nieto mayor no era en realidad hijo de Vario Marcelo, sino el resultado de una relación adúltera entre Julia Soemia y el mismísimo emperador Caracalla. Estos rumores, cuidadosamente cultivados y respaldados por generosas distribuciones de oro entre los soldados, encontraron tierra fértil en el descontento militar contra Macrino I. Las legiones sirias, compuestas en gran parte por reclutas locales que compartían los orígenes orientales del joven, vieron en él no solo a un supuesto heredero legítimo de la dinastía severa, sino también a uno de los suyos. El 16 de mayo del año 218, en el campamento de Rafaneae, las tropas de la Legión Gallica proclamaron emperador al adolescente Vario Avito Bassiano, quien asumió el nombre imperial de Marco Aurelio Antonino, aunque la historia lo recordaría para siempre como el Agabaloc. https://www.britannica.com/biography/elagabalus. Lo que siguió fue una guerra civil breve pero decisiva. Macrino, enfrentado súbitamente a una rebelión encabezada por un niño sacerdote sirio respaldado por oro y promesas de gloria, movilizó sus fuerzas para aplastar lo que inicialmente consideró una revuelta provincial menor. Sin embargo, había subestimado dramáticamente tanto la determinación de las mujeres sirias como el poder de los símbolos dinásticos en el imaginario militar romano. El 8 de junio de 218, en los llanos de Antioquia, las fuerzas de Elagabalo se enfrentaron al ejército imperial de Macrino en una batalla que determinaría el destino del mundo romano. http://outhistory.org/exhibit/show/tgi-bio/elagabalus. Los soldados de Elagabalo lucharon con la convicción de estar restaurando la legitimidad dinástica, mientras que las tropas de Macrino, muchas de ellas reclutas recientes sin lealtades profundas, comenzaron a desertarse cuando el curso de la batalla se volvió incierto. La victoria fue rotunda y decisiva. Macrino huyó hacia Antioquia y luego hacia el oeste, pero fue capturado y ejecutado antes de poder alcanzar Europa. El adolescente sirio, guiado por su abuela y su madre, se había convertido en el amo del Imperio Romano. Pero incluso en el momento de su triunfo, las semillas de su futura destrucción ya estaban plantadas. Elagabalo no era simplemente un pretendiente dinástico más, era un producto genuino de la cultura oriental, un sacerdote místico cuya visión del mundo estaba fundamentalmente en conflicto con los valores tradicionales romanos. Su primera decisión como emperador fue ordenar que la sagrada piedra negra de Elagabal fuera trasladada desde Emesa hasta Roma, un acto que prenunciaba la revolución religiosa y cultural que estaba a punto de desatar sobre la capital del mundo.
Mientras las noticias de su victoria se extendían por todo el imperio, los romanos se preparaban inconscientemente para recibir no solo a un nuevo emperador, sino a un avatar de un mundo completamente diferente, un mundo donde los dioses solares orientales desafiarían a Júpiter Óptimo Máximo, donde los eunucos sirios se codearían con los senadores patricios y donde las más sagradas tradiciones de Roma serían profanadas en nombre de una religión extranjera. El joven que había partido de Emesa como un sacerdote adolescente regresaría a Roma como emperador, pero al hacerlo, desataría fuerzas que en última instancia lo destruirían. La pregunta que obsesionaría a los historiadores durante siglos era si lo que estaba a punto de suceder en Roma era el resultado inevitable de la personalidad de Elagabalo, o si era simplemente la culminación lógica de las tensiones culturales y religiosas que habían estado fermentando en el imperio durante generaciones. La entrada triunfal de Elagabalo en Roma durante el otoño del año 219 marcó el comienzo de lo que muchos historiadores consideran el periodo más bizarro y escandaloso de la historia imperial romana. La ciudad eterna, acostumbrada a recibir a sus emperadores con la pompa militar tradicional, se encontró de repente con un espectáculo que desafiaba toda comprensión. Un adolescente de 15 años vestido con las túnicas de seda coloridas de un sacerdote oriental, precedido por una procesión que transportaba una inmensa piedra negra meteórica sobre un carro dorado tirado por caballos blancos. https://ancientromelive.org/elagabalo/. Esta piedra, conocida como el Betilo de Elagabal, era venerada por el nuevo emperador como la manifestación física de su dios solar sirio, y su presencia en Roma constituía una afrenta directa a las tradiciones religiosas que habían sostenido el imperio durante más de 1000 años. La población romana, desde los senadores patricios hasta los plebeos más humildes, observó con una mezcla de asombro y horror cómo el nuevo emperador hacía construir inmediatamente un templo magnífico en la colina palatina para albergar a su deidad extranjera. El Elagabalium, como fue conocido, rivalizaba en esplendor con los templos más sagrados de Roma, pero su propósito era completamente ajeno al panteón romano tradicional. Lo que siguió fueron 4 años de gobierno que parecían diseñados deliberadamente para escandalizar y horrorizar a la sociedad romana. Elagabalo no se contentó con ser simplemente el emperador. Insistió en continuar ejerciendo sus funciones como sumo sacerdote de Elagabal, apareciendo cada amanecer en la colina palatina vestido con túnicas de seda china bordadas en oro, tocando instrumentos musicales sirios y dirigiendo rituales que requerían la participación obligatoria de los funcionarios más importantes del Estado. Los senadores, acostumbrados a las ceremonias austeras de la religión romana tradicional, se veían obligados a presenciar y participar en ritos que incluían danzas extáticas, sacrificios masivos de ganado, y libaciones de vinos mezclados con sangre de animales. Pero incluso estos excesos religiosos palidecían en comparación con las decisiones administrativas del joven emperador. Elevó a posiciones de poder supremo a individuos que la aristocracia romana consideraba completamente inapropiados, esclavos liberados de origen sirio, antiguos aurigas del circo, bailarines y músicos que habían capturado su fantasía. https://www.thecollector.com/elagabalus/. El cargo de prefecto pretoriano, una de las posiciones más importantes del imperio, fue otorgado a Publio Valerio Comazón, el general sirio que había proclamado emperador a Elagabalo, pero quien carecía completamente de la experiencia administrativa y la credibilidad social que tradicionalmente se exigían para tal puesto. Sin embargo, fueron las decisiones personales de Elagabalo las que realmente desataron la furia de la élite romana. En el año 220, el emperador divorció a su primera esposa, Julia Cornelia Paula, una dama de noble linaje romano que había sido escogida por su abuela Mesa para apaciguar a la aristocracia tradicional. El divorcio en sí mismo no era escandaloso. Lo que convulsionó a Roma fue su decisión de casarse inmediatamente después con Aquilia Severa, una virgen vestal, violando uno de los tabúes más sagrados de la religión romana. Las vírgenes vestales, sacerdotisas de la diosa Vesta que custodiaban el fuego sagrado de Roma,
habían hecho voto de castidad perpetua, y su violación se castigaba tradicionalmente con la muerte por sepultamiento en vida. El Agabalo justificó este matrimonio sacrílego declarando que se trataba de una unión sagrada entre el sumo sacerdote del dios solar y una alta sacerdotisa romana, y que de esta unión nacerían hijos divinos. 8. https://historycooperative.org/roman-emperor-elagabalus/. La explicación, lejos de calmar los ánimos, fue interpretada como una blasfemia adicional que demostraba la completa ignorancia o desprecio del emperador hacia las tradiciones más fundamentales de Roma. Pero el escándalo religioso fue solo el preludio de revelaciones aún más perturbadoras sobre la vida personal del emperador. Los historiadores contemporáneos, especialmente Casio Dion, quien era senador durante el reinado de Elagabalo, y Herodiano, cuyas crónicas proporcionan los relatos más detallados de este periodo, describieron comportamientos que desafiaban no solo las normas sociales romanas, sino la comprensión misma de lo que significaba ser un emperador romano. 9. Elagabalo, según estos relatos, había desarrollado relaciones íntimas con varios hombres de su corte, elevándolos a posiciones de poder basándose puramente en su atractivo físico y su capacidad para satisfacer los caprichos imperiales. Entre estos favoritos se destacaban Hieroclis, un esclavo liberto que había sido auriga, y Aurelio Zótico, un atleta conocido por su extraordinario físico. https://scandalous-history.substack.com/p/the-short-and-shocking-reign-of-Elagabalus. Estos hombres no solo disfrutaban del favor personal del emperador, sino que ejercían influencia política real, participando en las decisiones administrativas del imperio y acumulando riquezas que rivalizaban con las de los senadores más establecidos. Más allá de estos favoritos masculinos, las crónicas describen un patrón de comportamiento sexual que los moralistas romanos encontraban incomprensible. Se decía que Elagabalo se prostituía en las tabernas de Roma, disfrazándose como una cortesana y ofreciendo sus servicios a extraños. https://www.reddit.com/r/history/comments/1kbg4 bg/can_we_have_precise_date_of_the_death_of/. Aunque la veracidad de estos relatos ha sido cuestionada por historiadores modernos, que señalan la tendencia de los cronistas antiguos a exagerar los escándalos sexuales de los emperadores impopulares, lo cierto es que tales historias circulaban ampliamente durante el reinado de Elagabalo y contribuían significativamente a la erosión de su autoridad. La imagen de un emperador que no solo violaba las normas de género y sexualidad de su época, sino que parecía deleitarse en humillar la dignidad imperial misma, creó un nivel de alienación popular que pocos gobernantes romanos habían experimentado. Simultáneamente, la administración del imperio bajo Elagabalo se caracterizó por una serie de decisiones erráticas que parecían diseñadas más para satisfacer los caprichos personales del emperador que para atender las necesidades reales del Estado. Los gastos imperiales alcanzaron niveles astronómicos, no solo debido a los costosos rituales religiosos y a la construcción de templos, sino también por los banquetes extravagantes que el emperador organizaba para sus favoritos y cortesanos. 12. ATPs en Wikipedia. Wiki, Elagabalus, deity. Estos banquetes, según las crónicas, llegaban a extremos de lujo que rayaban en lo absurdo. Comida tenida con colores exóticos, vinos mezclados con perlas molidas, y entretenimientos que incluían actuaciones de bestias exóticas y espectáculos sexuales que escandalizaban incluso a los participantes más licenciosos de la corte imperial. Pero más allá del derroche, lo que realmente alarmaba a la clase dirigente romana era la aparente falta de interés de Elagabalo en los asuntos militares y administrativos que tradicionalmente ocupaban a los emperadores. Delegaba las responsabilidades de gobierno en sus favoritos y en su familia femenina, particularmente en su abuela Mesa y su madre Soemia, mientras él se concentraba obsesivamente en sus funciones religiosas y en la satisfacción de sus placeres personales. Esta combinación tóxica de escándalo religioso, comportamiento sexual transgresivo, derroche fiscal
y negligencia administrativa creó una atmósfera de crisis permanente que se intensificó con cada mes que pasaba. La Guardia Pretoriana, tradicionalmente el apoyo más importante del poder imperial, comenzó a mostrar signos de inquietud. Los senadores, obligados a participar en ceremonias que consideraban degradantes, empezaron a murmurar sobre la posibilidad de una intervención. Las clases populares de Roma, inicialmente cautivadas por el espectáculo de los nuevos rituales orientales, gradualmente desarrollaron una hostilidad creciente hacia un emperador que parecía más interesado en sus dioses extranjeros que en el bienestar de sus súbditos romanos. Mientras tanto, en las provincias del imperio, los gobernadores y comandantes militares observaban con creciente alarma cómo la autoridad central se descomponía en una serie de caprichos imperiales que amenazaban la estabilidad misma del Estado. El reloj de la historia había comenzado a marcar los minutos finales del reinado de Elagabalo, aunque el propio emperador, perdido en su mundo de rituales solares y placeres exóticos, parecía completamente ajeno a la tormenta que se acumulaba en su horizonte. Para el año 221, apenas 3 años después de su triunfal llegada a Roma, Elagabalo se había convertido en el emperador más odiado que la ciudad eterna había conocido en generaciones. La situación había llegado a un punto crítico en el que incluso su propia familia, las mismas mujeres sirias que habían orquestado su ascenso al poder, comenzaron a considerar la terrible posibilidad de que su protegido se había convertido en una amenaza existencial no solo para su propia supervivencia, sino para la estabilidad misma del imperio. Julia Mesa, la matriarca de 80 años que había demostrado ser una de las estrategas políticas más brillantes de su época, observaba con creciente alarma cómo los fundamentos mismos del poder imperial se erosionaban bajo los pies de su nieto. Las noticias que llegaban desde las provincias eran uniformemente desalentadoras, gobernadores que enviaban informes cada vez más desesperados sobre la pérdida de respeto hacia la autoridad central, comandantes militares que expresaban su preocupación por la moral de las tropas, y una correspondencia creciente entre los líderes provinciales que sugería la posibilidad de intervenciones coordinadas. 13 https://carpediemtours.com/blog/elagabalus-crazy-roman-emperor. En Roma misma, la situación había alcanzado niveles de tensión que no se habían visto desde los días más oscuros de la guerra civil. La Guardia Pretoriana, tradicionalmente el bastión más confiable del poder imperial, mostraba signos inequívocos de descontento. Los pretorianos, soldados profesionales de élite reclutados principalmente en Italia y las provincias occidentales más romanizadas, encontraban cada vez más difícil reconciliar sus juramentos de lealtad al emperador con su repugnancia hacia un gobernante que parecía personificar todo lo que consideraban contrario a los valores romanos. Traditionals 14 https://www.history.co.uk/articles/was-elagabalus-rome-s-first-transgender-emperor. Sus conversaciones privadas, cuidadosamente monitoreadas por los informantes de Mesa, revelaban un nivel de alienación que rozaba la insubordinación abierta. Los oficiales superiores, veteranos de múltiples campañas que habían servido bajo emperadores anteriores, expresaban privadamente su vergüenza por tener que escoltar a un emperador que aparecía en público vestido con túnicas femeninas y adornado con joyas orientales. El Senado, esa institución venerable que había sobrevivido a la República y había encontrado maneras de coexistir incluso con los emperadores más autocráticos, se encontraba en una situación sin precedentes. Los senadores, obligados por protocolo a asistir a las ceremonias religiosas de Elagabalo, habían desarrollado un resentimiento tan profundo que comenzó a manifestarse en formas sutiles pero significativas de resistencia. Passiva 15 https://www.italianart.society.org/2018/03/on-11-march-22-the-teenage-Roman-emperor-Elagabalus-was-assassinated -along-with-his-mother-Julia-Soemius-the-first-woman-accorded-the-official-title-of-Augusta
_in_the_Roman_s/. Las sesiones senatoriales se caracterizaban por un silencio glacial cuando se mencionaban los logros o las decisiones del emperador. Los decretos imperiales encontraban una implementación cada vez más lenta y deficiente en las provincias administradas por ex-senadores. Más peligrosamente aún, había comenzado a circular una correspondencia clandestina entre las familias senatoriales más prominentes, una red de comunicación que sugería la posibilidad de una coordinación política que podría resultar letal para el emperador. Pero fue en los barrios populares de Roma donde el descontento adquirió las características más explosivas. El pueblo romano, acostumbrado a ser entretenido y alimentado por sus emperadores, había desarrollado una hostilidad visceral hacia el agabalo que se manifestaba en formas cada vez más audaces y peligrosas. Los grafitis apareció en las paredes de la ciudad con insultos y caricaturas degradantes del emperador. Las representaciones teatrales comenzaron a incluir sátiras apenas veladas de los hábitos sexuales y religiosos imperiales. En el Circo Máximo, los espectadores desarrollaron la costumbre de abuchear silenciosamente cuando aparecía la imagen imperial, un acto de desafío que habría sido impensable bajo emperadores anteriores. Más alarmante aún, habían comenzado a circular profecías y oráculos que predecían el fin inmediato del reinado, alimentando una atmósfera de expectación apocalíptica que convertía cada día en una potential crisis 16. https://www.romanemperors.com/roman-emperor-elagabalus-218-222-CE. Fue en este contexto de deterioro acelerado que Julia Mesa tomó la decisión más difícil de su carrera política: sacrificar a su nieto mayor para salvar la dinastía y, posiblemente, el imperio mismo. La anciana, cuya mente estratégica había permanecido aguda a pesar de los años, comprendió que el agabalo se había vuelto no solo un activo político perdido, sino un pasivo tan tóxico que amenazaba con destruir todo lo que él había construido. Su alternativa era obvia: su otro nieto, Alexiano, un joven de 13 años que había sido cuidadosamente mantenido en segundo plano pero que poseía todas las cualidades que el agabalo carecía. https://nel.wikipedia.org/wiki/elagabalus. Alexiano, que más tarde sería conocido como el emperador Severo Alejandro, había recibido una educación más tradicional, mostraba respeto por las costumbres romanas y, crucialmente, no estaba contaminado por las asociaciones religiosas orientales que habían hecho de el agabalo una figura tan polarizante. El plan de Mesa fue típicamente brillante en su simplicidad y audacia. Convenció a el agabalo de que adoptara formalmente a su primo como hijo y heredero, presentando esta decisión como una medida preventiva para asegurar la continuidad dinástica. El emperador, quizás influenciado por su creciente paranoia o simplemente por su confianza ciega en la sabiduría de su abuela, accedió a la adopción en una ceremonia pública que tuvo lugar en el verano del año 2118. https://www.historyextra.com/period/roman/heliogabalus-elagabalus-roman-emperor/. Para la población romana, la adopción de Alexiano fue recibida como una señal de esperanza, la primera indicación en años de que el caos del reinado de Elagabalo podría tener un final. El joven adoptado, que asumió el nombre de Marco Aurelio Severo Alejandro, fue presentado públicamente como el futuro emperador, y su comportamiento discreto y respetuoso contrastaba dramáticamente con las excentricidades de su primo adoptivo. Sin embargo, Mesa había subestimado la capacidad de Elagabalo para la sospecha y la supervivencia política. En los meses que siguieron a la adopción, el emperador comenzó a darse cuenta de que su posición se había vuelto precaria. Las multitudes que anteriormente lo habían recibido con indiferencia ahora mostraban un entusiasmo palpable cuando aparecía Severo Alejandro, mientras que su propia presencia era recibida con un silencio que rayaba en la hostilidad. Los pretorianos, que habían comenzado a tratar al joven adoptado con un respeto que contrastaba marcadamente con su actitud hacia el emperador reinante, enviaban señales inequívocas sobre sus preferencias futuras. El agabalo, a pesar de sus excentricidades, no era un tonto político. Había crecido en una familia de intrigantes maestros,
y los instintos de supervivencia que había heredado finalmente se activaron. 19. https://leadsunilibrary.wordpress.com/2025/03/3/1/who-was-the-roman-emperor-elagabalus/ Durante el invierno del año 221 y la primavera del 222, Elagabalo comenzó a tramar secretamente la eliminación de su primo adoptivo. Su plan, según las crónicas posteriores, incluía acusaciones fabricadas de traición contra Severo Alejandro, seguidas de una ejecución rápida que eliminaría la amenaza a su poder y enviaría un mensaje claro a cualquier otro que pudiera estar considerando desafiarlo. Pero Elagabalo había cometido el error fatal de subestimar a su propia abuela. Mesa, cuya red de informantes se extendía por todo el palacio imperial, estaba perfectamente al tanto de los planes de su nieto. Más importante aún, había llegado a la conclusión de que Elagabalo se había vuelto no solo impredecible, sino genuinamente peligroso para la estabilidad de la dinastía. La decisión de eliminar a Severo Alejandro convenció, a Mesa de que su nieto mayor había cruzado la línea que separaba la excentricidad de la locura destructiva. En ese momento, la anciana matriarca tomó la decisión que definiría el destino final de Elagabalo. Había llegado el momento de reemplazarlo permanentemente. El emperador que había sido elevado al poder por la astucia de su abuela sería destruido por esa misma astucia, en una demostración final del principio de que en la política imperial romana, incluso la familia era simplemente otra herramienta en el arsenal del poder. El amanecer del 13 de marzo del año 222 se alzó sobre Roma con la misma apariencia serena de cualquier otro día, pero bajo la superficie de la rutina imperial. Las fuerzas de la historia ya estaban en movimiento implacable hacia su conclusión sangrienta. Elagabalo, que había pasado la noche en sus aposentos privados del Palacio Palatino, se despertó sin sospechar que estaba viviendo las últimas horas de su vida. Sus planes para eliminar a Severo Alejandro habían madurado durante las semanas previas, y había decidido que ese día sería el momento perfecto para poner en marcha su conspiración fratricida. La ironía histórica era perfecta. Mientras el emperador tramaba el asesinato de su primo adoptivo, su propia abuela había completado los preparativos para su propia destrucción, coordinando con una precisión letal una conspiración que involucrarían a los miembros más confiables de la guardia. Praetoriana 20. https://www.judaism-and-rome.org/crimes-elagabalus-life-legacy-rome% e2%80%99s-decadent-boy-emperor. Julia Mesa, la arquitecta de esta final traición familiar, había empleado las semanas previas en una campaña de persuasión tan sutil como efectiva entre los oficiales pretorianos. Su arma principal no fueron las amenazas o las promesas grandiosas, sino algo mucho más potente: oro sirio distribuido con generosidad calculada y la promesa implícita de un retorno a la normalidad bajo el gobierno de Severo Alejandro. Los pretorianos, veteranos endurecidos por años de servicio militar, habían llegado a odiar profundamente a un emperador que consideraban no solo incompetente, sino activamente deshonroso para la dignidad imperial que habían jurado proteger. La propuesta de Mesa no requería argumentos elaborados. Para estos soldados profesionales, la oportunidad de reemplazar a Elagabalo con un joven que al menos aparentaba respeto por las tradiciones romanas era tan obvia como irresistible. El plan era de una simplicidad letal. Mesa había convencido a Elagabalo de que era necesario realizar una visita al campamento pretoriano para abordar ciertos rumores de descontento entre las tropas. Esta visita, presentada como una medida preventiva para asegurar la lealtad militar, requeriría la presencia tanto del emperador como de su heredero adoptivo, para demostrar la unidad de la familia imperial. Elagabalo, cuya paranoia creciente lo había hecho más susceptible a tales sugerencias, accedió a la propuesta sin sospechar que estaba caminando directamente hacia una trampa mortal. Para él, la visita representaba incluso una oportunidad perfecta. Una vez en el campamento, rodeado por sus guardias personales,
podría ejecutar a Severo Alejandro bajo acusaciones de sedición, eliminando así la amenaza a su poder de una vez por todas. La procesión imperial que se dirigió hacia el campamento pretoriano esa mañana presentaba una imagen de normalidad engañosa. El agabalo, vestido con sus habituales túnicas de seda oriental pero luciendo también la púrpura imperial, cabalgaba en una litera dorada acompañado por su séquito de cortesanos sirios. Severo Alejandro, un adolescente de 13 años cuya compostura contrastaba dramáticamente con la agitación apenas contenida de su primo adoptivo, seguía en una segunda litera, escoltado por su propia madre, Julia Mamea. Los pretorianos que componían la escolta ceremonial mantenían sus expresiones profesionalmente impasibles, pero entre ellos se intercambiaban miradas que comunicaban la tensión de hombres que sabían que estaban participando en un momento histórico decisivo. Al llegar al campamento, el agabalo fue recibido con los honores protocolarios correspondientes a su rango, pero incluso los observadores más casuales habrían notado algo extraño en la atmósfera. Los soldados que tradicionalmente gritaban aclamaciones entusiastas al emperador se limitaron a cumplir con el mínimo requerido por la disciplina militar. Cuando Severo Alejandro descendió de su litera, sin embargo, la diferencia fue inmediatamente palpable. Los mismos soldados que habían saludado a el agabalo con respeto forzado recibieron al joven príncipe con una calidez genuina que no había sido ensayada ni ordenada. Las aclamaciones espontáneas de Severo Alejandro Augusto comenzaron a resonar por todo el campamento, creando un contraste tan marcado con la recepción de el agabalo que incluso el emperador más obtuso habría entendido su significado. El agabalo, confrontado súbitamente con la evidencia innegable de que había sido superado en el afecto de sus propias tropas, reaccionó con la impulsividad característica que había marcado todo su reinado. En lugar de reconocer la realidad política de la situación o intentar una retirada táctica, el emperador decidió proceder inmediatamente con su plan original de eliminar a Severo Alejandro. En un acto de arrogancia suicida, ordenó la detención inmediata de todos los soldados que habían aclamado a su primo adoptivo, declarando que serían ejecutados por traición. Esta orden, pronunciada en voz alta ante cientos de pretorianos armados que acababan de demostrar su lealtad hacia Severo Alejandro, fue el error final que seló su destino. La reacción fue instantánea y letal. Los pretorianos, que habían venido al campamento preparados para una transición de poder, se encontraron súbitamente enfrentados a un emperador que no solo amenazaba con ejecutar a su favorito, sino que también los amenazaba a ellos por el crimen de expresar sus preferencias políticas. El concepto romano de disciplina militar, que había protegido a muchos emperadores impopulares en el pasado, se desintegró por completo ante la perspectiva de ser asesinados por un gobernante que había perdido por completo el contacto con la realidad. Los gritos de «muerte al tirano» comenzaron a resonar por todo el campamento, y en cuestión de segundos, la situación se transformó de una reunión militar formal en una revuelta armada. El agabalo, enfrentado súbitamente con la realidad de cientos de soldados furiosos que avanzaban hacia él con espadas desenvainadas, experimentó quizás el primer momento de claridad genuina de su reinado. Comprendió, demasiado tarde, que había cometido un error calculativo fatal. Su reacción fue la de un adolescente aterrorizado. Intentó huir, abandonando toda pretensión de dignidad imperial en una carrera desesperada hacia la salida del campamento. Su madre, Julia Soemia, que había presenciado toda la escena con horror creciente, corrió tras él, gritando súplicas a los soldados que ahora perseguían a su hijo con la determinación de una jauría de lobos. La persecución que siguió fue breve pero brutalmente definitiva. El agabalo, impedido por sus túnicas ornamentales y su falta de entrenamiento físico, fue alcanzado rápidamente por los pretorianos más veloces. Según el relato de Casiodión, que aunque no fue testigo presencial tenía acceso a testimonios contemporáneos, el emperador intentó esconderse en una letrina del campamento, una elección de refugio que añadía una nota de humillación grotesca a sus momentos finales. Fue allí, en ese lugar inmundo, donde los pretorianos lo encontraron y ejecutaron sumariamente. Las espadas se hundieron en su cuerpo repetidamente,
cada golpe cargado con años de resentimiento acumulado y desprecio. Julia Soemia, que había intentado proteger a su hijo abrazándolo, fue asesinada junto con él, su sangre mezclándose con la de Elagabalo en una muerte que simbolizaba el fin de una ambición dinástica que había llegado demasiado lejos. Los momentos inmediatamente posteriores al asesinato revelaron la profundidad del odio que Elagabalo había inspirado entre sus propios soldados. Los pretorianos no se contentaron con simplemente matarlo, procedieron a mutilar los cadáveres en una orgía de venganza que reflejaba años de humillación contenida. Las cabezas de Elagabalo y su madre fueron cortadas y exhibidas en lanzas, mientras que sus cuerpos fueron despojados de toda vestimenta y arrastrados desnudos por todo el campamento. Esta profanación, que violaba todas las normas tradicionales romanas respecto al tratamiento de los cuerpos imperiales, demostró cuán completamente había perdido Elagabalo no solo el respeto, sino incluso el reconocimiento básico de su humanidad por parte de quienes habían jurado protegerlo. Pero la venganza de los pretorianos aún no había terminado. En una decisión que reflejaba tanto su furia como su determinación de enviar un mensaje claro sobre el destino que esperaba a futuros emperadores que siguieran el ejemplo de Elagabalo, decidieron que incluso la muerte no era castigo suficiente. Los cuerpos mutilados fueron cargados en carros y transportados a través de las calles de Roma en una procesión macabra que permitió a toda la población presenciar el final de uno de los reinados más odiados de la historia imperial. Las multitudes que se alinearon en las calles no mostraron dolor ni respeto. En lugar de eso, aclamaron a los asesinos como libertadores y arrojaron inmundicias adicionales sobre los cadáveres que pasaban. La humillación final llegó cuando los cuerpos alcanzaron el río Tíber. En un acto de damnatio memoriae físico que precedió a la condena oficial del Senado, los pretorianos arrojaron los restos de Elagabalo y su madre a las aguas del río sagrado de Roma. Pero incluso esta disposición final fue concebida como un insulto adicional. Los cuerpos no fueron arrojados desde uno de los puentes nobles de la ciudad, sino desde un punto cercano a la desembocadura del Cloaca Máxima, el gran sistema de alcantarillado de Roma. Así, Elagabalo, que había gobernado el mundo conocido durante 4 años, terminó sus días flotando en las aguas contaminadas que transportaban los desecos de la ciudad eterna hacia el mar. Era un final que los romanos consideraron apropiado para un emperador que había convertido su reinado en una exhibición de inmundicia moral y política. La corriente del Tíber se llevó para siempre los restos físicos del joven sirio que había sonado con transformar Roma en una teocracia oriental, pero las ondas de su reinado y su muerte continuarían reverberando a través de la historia durante siglos venideros. La noticia del asesinato de Elagabalo se extendió por Roma con la velocidad del viento en una pradera seca, desatando una serie de reacciones que revelaron cuán profundo había sido el impacto de su reinado sobre la sociedad romana. El Senado, que había permanecido en sesión permanente durante los días previos debido a los rumores crecientes de crisis inminente, recibió la confirmación oficial de la muerte imperial con una explosión de júbilo que no había sido vista en el Curia Julia durante generaciones. Los senadores, liberados súbitamente del peso de 4 años de humillación y degradación, procedieron inmediatamente a implementar medidas que borraron sistemáticamente todo rastro de la existencia oficial de Elagabalo. La damnatio memoriae, ese proceso legal romano que efectivamente eliminaba a una persona de la historia oficial del Estado, fue aplicada con una exhaustividad que rayaba en la venganza obsesiva. Todas las inscripciones que mencionaban su nombre fueron cinceladas de los monumentos públicos. Todas las estatuas que lo representaban fueron destruidas o reesculpidas para mostrar las características de su sucesor, y todos los decretos y leyes promulgadas durante su reinado fueron declaradas nulas y sin efecto. Los efectos inmediatos de esta purga sistemática se extendieron mucho más allá del ámbito simbólico. Los asociados más cercanos de Elagabalo fueron ejecutados o exiliados en una campaña de limpieza que demostró la determinación del nuevo régimen de eliminar cualquier vestigio de la anterior administración. Giroclis, el auriga que había sido amante y consejero del emperador muerto, fue capturado y ejecutado públicamente en el Circo Máximo,
el mismo lugar donde había ganado sus victorias deportivas. Publio Valerio Comazón, el prefecto pretoriano sirio que había elevado el Agábalo al poder, fue despojado de todos sus cargos y riquezas antes de ser ejecutado por traición. Los sacerdotes orientales que habían sido traídos a Roma para servir en el culto de El Agábal fueron expulsados de la ciudad bajo pena de muerte si intentaban regresar. La sagrada piedra negra meteórica, el betilo que había sido el centro de toda la revolución religiosa de El Agábalo, fue cargada en carros y enviada de vuelta a Emesa bajo escolta militar, como si fuera un prisionero de guerra extremadamente peligroso siendo devuelto a su tierra natal. La reacción popular a la muerte de El Agábalo fue compleja y reveló las profundas divisiones que habían caracterizado la sociedad romana durante su reinado. En los barrios aristocráticos de Roma, la noticia fue recibida con celebraciones discretas pero unmistacables. Las familias patricias, que habían soportado años de ver a sus tradiciones más sagradas ridiculizadas por un adolescente sirio, organizaron banquetes privados que funcionaron como funerales invertidos, celebrando no la vida de El Agábalo sino su muerte. En los foros y mercados donde se congregaba la clase media urbana, mercaderes y artesanos expresaron su alivio con una franqueza que habría sido imposible durante el reinado del emperador muerto. Para estos ciudadanos, El Agábalo había representado no solo una ofensa a sus valores religiosos tradicionales, sino también una amenaza económica concreta, ya que sus excesos fiscales habían resultado en impuestos más altos y una devaluación de la moneda que había erosionado su nivel de vida. Sin embargo, la reacción en los barrios más pobres de Roma fue más matizada. Mientras que las clases altas celebraban la restauración del orden tradicional, muchos plebeos experimentaron sentimientos encontrados sobre la muerte del emperador. A pesar de sus excentricidades, El Agábalo había sido generoso con las distribuciones gratuitas de grano y había financiado espectáculos públicos elaborados que habían proporcionado entretenimiento gratuito a las masas urbanas. Algunos de los residentes más pobres de la ciudad recordaban que, bajo toda su extravagancia oriental, El Agábalo había mostrado una genuina preocupación por su bienestar material que contrastaba favorablemente con la indiferencia aristocrática de muchos emperadores anteriores. Esta ambivalencia popular se manifestó en la ausencia de celebraciones masivas en las calles, aunque tampoco hubo lamentos públicos. La respuesta del pueblo común fue más bien un silencio reflexivo que sugería una comprensión instintiva de que el fin de El Agábalo marcaba no solo el final de una era de escándalo, sino también el retorno de un tipo de gobierno que podría ser menos espectacular pero también menos generoso. En las provincias del imperio, la noticia de la muerte de El Agábalo tardó semanas en llegar, pero cuando finalmente se extendió, las reacciones variaron dramáticamente según la región y la composición cultural de cada provincia. En las provincias orientales, particularmente en Siria y Asia Menor, donde las poblaciones locales habían visto en El Agábalo a uno de los suyos que había alcanzado el pináculo del poder romano, la noticia fue recibida con una mezcla de dolor y inquietud. Los sirios, en particular, interpretaron la muerte del emperador como una manifestación de la persistente hostilidad romana hacia las culturas orientales, y algunos grupos comenzaron a especular sobre la posibilidad de represalias sistemáticas contra las comunidades sirias en todo el imperio. En Emesa, la ciudad natal de El Agábalo, el luto fue oficial y prolongado, no solo por la muerte de su hijo más famoso, sino por la humillación de ver el betilo sagrado de El Agábal devuelto como si fuera contrabando confiscado. En contraste, las provincias occidentales, especialmente Galia e Hispania, recibieron la noticia con alivio palpable. Los gobernadores provinciales, muchos de ellos veteranos militares de mentalidad tradicional, habían encontrado cada vez más difícil explicar a sus subordinados las órdenes excéntricas que llegaban desde Roma durante el reinado de El Agábalo. La restauración de Severo Alejandro al poder fue vista como un retorno a la normalidad administrativa que permitiría a las provincias concentrarse en sus verdaderas prioridades: la defensa de las fronteras, la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden civil.
Los comandantes militares estacionados en el Rin y el Danubio, que habían estado preocupados por la Eros,